Buenos días a todos, mi nombre es Arturo Rafael Martínez Páez. El día de hoy vamos a presentarles el tema de estadística inferencial, la unidad 2, estadística para describir, explorar y comparar datos. Sean bienvenidos. Antes de empezar con el tema, vamos a empezarle a dar algunas definiciones del capítulo 3 de medidas de tendencia central. Definiciones. Una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o la mitad de un conjunto de datos. Nosotros al momento de tener un conjunto de datos se puede llegar a encontrar la medida de tendencia central justo en la mitad de todos los datos. Si por ejemplo tenemos unos 20 datos, 10 datos, 10, la cantidad número 10 sería la medida de tendencia central. La media aritmética o media de conjunto de datos es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir el total entre el número de datos. Es por lo general cuando se saca el promedio de una calificación, cuando se tiene el promedio de todas las unidades y se divide entre la cantidad de unidades. La mediana. La mediana es un conjunto de datos o es la medida de tendencia central que implica el valor intermedio, cuando los datos originales se presentan en orden de magnitud creciente o decreciente. El conjunto de datos se puede llegar a implicar en el valor medio, o sea, el valor que se podría decir que más se repite o más se encuentra presente en los datos. Pasando con las siguientes definiciones, la moda es el conjunto de datos, es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Como se ha mencionado anteriormente, la moda sería el dato que se llega a presentar, o sea, que es más frecuente, que siempre está ahí. O sea, que tenga una repetición variada. Y la mitad del rango es la medida de tendencia central que constituye al valor que se encuentra a la mitad entre la puntuación más alta y la más baja. En el conjunto original de datos se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo y dividiendo la suma entre dos. Como se ha dicho antes, la mitad del rango se puede calcular entre la puntuación más alta y más baja en el conjunto original de datos, y esto se hace mediante una operación donde se calcula el valor máximo con el valor mínimo y luego se termina dividiendo entre las dos cantidades. Muy bien, pasamos a un ejemplo que dice: una empresa que manufactura productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro en la producción de Sundan Foley. A continuación se muestran el estudio de 500 muestras de diámetro y se tomaron 25 muestras de cada día durante 20 días, 20 días del mes. Se requiere obtener la media y mediana de la muestra recolectada. Ok, como se ha mencionado antes, aquí tenemos todos los datos acerca de lo que se nos pide dentro del problema, que es la muestra del estudio de 500 muestras del diámetro, donde se tomaron 25 muestras durante cada día durante 20 días al mes. Aquí se ve cómo se han recolectado los datos del día 1, muestra 1, día 1 y el diámetro. Muestra 2, día 1 y el diámetro, y así hasta tener los 20 días. Durante este proceso, el problema nos dice obtener la media y mediana de la muestra recolectada. Y hay dos formas para hacer eso. Una de esas es ir aquí a estadísticas básicas y mostrar estadísticas de descripción. Lo que nosotros queremos saber es el diámetro, pero también vamos a modificar un poco. Lo que nosotros vamos a requerir es la moda, un rango más alto, la varianza, y por lo mientras creo que es todo lo que se ocupa. Le damos a aceptar. Seleccionamos el diámetro
y aceptar. Y aquí nos va a arrojar todo lo que nos pide. Son 500 datos a recolectar, ninguno en específico, ninguno que se repita. La media es de 0.80613. También se muestra un error de estándar de 0.000107. La desviación estándar de 0.00239. La varianza de 0.000006. El mínimo de 0.79875, que es el diámetro mínimo. Sí, el diámetro mínimo, creo que es el menor. El primer cuartil, el que se presenta, sería el de 0.80456. La mediana, una mediana de 0.8063. Y el tercer cuartil, que es el mayor, 0.807777. El máximo sería el 0.8136, con un rango de 0.01431, y no hay una media ni una moda. Así que otra forma de representar los datos o llegar a conocerlos sería a través de una gráfica de resumen, o una resumen gráfica, que sería de esta forma. Informe de resumen de diámetro. Aquí se mira como la campana de Sternberg nos muestra los diferentes valores que se han reportado a través de toda esta gráfica, de toda esta acumulación de información, y se nos vuelve a representar los mismos información. Una media de 0.80613, una desviación estándar de 0.00239, la varianza de 1%, una simetría de menos 0.03248, un total de datos de 500, el mínimo de 0.7987, el primer cuartil de 0.8045, la mediana de 0.8060, el tercer cuartil de 0.8077 y el máximo de 8130. Aquí se nos muestra el intervalo de confianza de 95%, para la media es de 0.8059 a 0.8063. El intervalo de confianza de 95% para la mediana es de 0.80582, 0.80630. El intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar es de 0.00225 a 0.00225. Y muy bien, siguiendo con la siguiente pregunta. Ok, el siguiente problema dicta así. Ejemplo. Una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno en la producción de formas de fusilajes de avión. A continuación se muestra el estudio de 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras cada día durante 25 días al mes. Se debe obtener la media y mediana de la muestra recolectada. Ok, ahora pasando al ejercicio. Ok, pasando al siguiente ejercicio de diámetro performance fuselaje de avión. Encontramos aquí los datos que nos indican las muestras que se hicieron por día. O sea, por día se realizaron un total de 5 muestras durante 25 días, dándonos estos diámetros, y se va a realizar las mismas operaciones que en el problema anterior. Nos vamos a estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos. Seleccionamos el diámetro, nos aseguramos que todo esté bien, moda, rango, aceptar, y aquí nos muestra un resumen de todos los datos.
la variable que estamos midiendo, que es el diámetro, un total de 125 datos. Aquí lo que nos importa, lo que nos piden en el ejercicio es que obtener la media y mediana de la muestra recolectada. Aquí nos da una media de 6.2496 con un error estándar de 0.0037, que es la diferencia entre uno y otra. La desviación estándar, que principalmente es esa, pero por lo general cuenta con un error de 0.37. La desviación estándar es la diferencia, que sería de 0.00421. El mínimo, el valor mínimo, este sería del 6.2397. El primer cuartil, la primera cuarta parte, sería de 6.2470. La mediana, el valor media, lo que más se repite, sería de 6.2496, igual que la media. El cuartil, el tercer cuartil, es de 6.2525 y el máximo es de 6.264. Seguimos con el rango de 0.026 y sería todo por esta parte de la descripción de estadística. Ahora vamos a pasar con la otra, con la gráfica. Estadísticas, estadística básica y resumen gráfico. Igual diámetro, nivel de confianza 95, aceptar. En esto nos podemos dar cuenta que la campana se muestra más engrosada, más junta y con una tendencia central. Aquí es de 6.2505, la que se muestra más alta, que sería de una clase de 6.24825 a 6.24975. Aquí nos muestra de a cuadrado de 0.31 y el valor p, que sería el doble de este, de 0.561. La media aquí nos muestra que es de 6.2496. Aquí lo podemos ver, que es la más alta, donde se concentra más la curvatura y todo. Una desviación estándar de 42, la varianza de 0 prácticamente, no tiene nada. Una simetría, que tan alejada está del punto central, sería de 0, de menos 0.029340. Una curtosis de 0.12877 y un total de datos de 125. Recordemos que esos 125 son los 125 muestras que se hicieron. Aquí podemos ver el mínimo, que sería de 6.2397, el primer cuartil de 6.2470, la mediana de 6.2496, el tercer cuartil de 6.2525, el máximo de 6.264, con un intervalo de confianza de 95% para la media de 6.2489 a 6.254, un intervalo de confianza de 25% para la mediana de 6.2487 a 6.2503 y un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar es de 0.037 a 0.048. Bueno, continuando con la presentación, vamos a definir algunas opciones de algunas definiciones acerca de la medida de variación. La medida de variación, se pueden encontrar diferentes temas, como por ejemplo el rango, que es el conjunto de datos entre la diferencia del valor máximo y el valor mínimo. La desviación estándar es la medida de variación que más se utiliza en la estadística. La desviación estándar de un conjunto de valores muestrales detona con S la medida de la variación de los valores con respecto a la medida. La varianza de un conjunto de valores es la medida de variación igual que al cuadrado de la desviación estándar. Prosiguiendo con esto, vamos a pasar al ejemplo que dice: científicos ambientales midieron las emisiones de gases de un invernadero de una muestra de 125 automóviles. La cantidad que se listan a continuación está en toneladas por año, expresadas equivalentes de CO2, donde se ocupa obtener el rango, la desviación estándar y la varianza.
Ok, iniciando con el problema aquí en GitHub, nos vamos a lo que nos pide en la presentación es obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. ¿Acerca de qué? De la cantidad de toneladas de CO2 al año. Aquí se muestran la cantidad de autos, o el número de autos, que son en un total de 125, y cada una de las toneladas de CO2 que van gastando al año. Así que para esto vamos a realizar una gráfica. Vamos a seleccionar estadísticas, estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos, seleccionamos toneladas de CO2 al año. Nos vamos a estadísticas, vamos a seleccionar la desviación estándar, la varianza, el rango y aceptamos. Las gráficas vamos a seleccionar todas para que nos muestre cómo en diferentes gráficas se ve representado estos datos. Aceptar y aceptar. Aquí como nos muestra, la variable son las toneladas de CO2 al año, un total de 25, donde la media es de 9.071, un error estándar de 0.17, la desviación estándar, como ya se había mencionado antes, la desviación estándar es la medida de variación que más se utiliza en la estadística. Es de un conjunto de datos de valores muestrales de tona S, es la medida de la variación de los valores con respecto a la media. Se podría decir que es un valor muy cercano a la media, donde se puede llegar a darle la representación. Y la varianza, como también reforzando un poco, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Y en este caso que nos da una varianza de 1.721 con un rango de 6.931. Como se dice aquí anteriormente, es el conjunto de valores de una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Ok, la varianza, como nos muestra aquí, es lo que es la desviación estándar al cuadrado. La desviación estándar es 1.31, la varianza es de 1.72 y el rango es la diferencia entre el valor más alto y el más bajo. Aquí como se muestra un histograma en toneladas que va desde número de autos de 6 autos gastaron un total de entre 5.075 toneladas a 6.25, y así se va sucesivamente. 5, 1, 8, dando el más alto el 28 automóviles que llegaron a gastar entre 8.75 y 9.25 toneladas. Aquí se mira el mismo histograma con la curvatura y nos representa la media de 0.71, una desviación estándar de 1.312 y un total de 125 autos. Las gráficas individuales, como se van mostrando, la fila de 103 toneladas de CO2 por año es igual de 6.025 y así sucesivamente. Ok, pasamos a la siguiente gráfica, siguiente problema. Ok, en este ejercicio se nos presenta lo siguiente. Ejercicio: años para obtener el título de licenciatura. A continuación se presenta el tiempo en años que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura, según datos del USA National Center of Education Statistics. Obtener el rango, la desviación estándar y la variación. Ok, pues pasamos al ejercicio. Y ok, aquí nos pide el tiempo en años que se necesitan los estudiantes para obtener sus títulos universitarios, y lo que nos pide el ejercicio es obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Ok, pasamos a, como lo hemos hecho anteriormente, estadística básica, mostrar estadísticos descriptivos, tiempo en años, seleccionamos estadísticas. Lo que nosotros ocupamos es varianza, desviación estándar y el rango. Aceptamos las gráficas en todas las gráficas posibles y aceptar. Y aquí está.
En tiempo en años, un total de 30 estudiantes con una media de 5000 o 5.0. Una desviación estándar de la media es de 0.192. Una desviación estándar de 1.050. Ya sabemos que la varianza sería el cuadrado de la desviación estándar y sería de 1.103. El mínimo de 4000, el máximo de 8000, 8.0 y el rango de 4. Aquí vemos la diferencia, bueno, la frecuencia en la que se pueden encontrar en el histograma. Aproximadamente 11 estudiantes llegan a tener un tiempo de graduarse de 3.5 a 4.5 años. Sería 4 años y medio, 3 años y medio. Un total de 2 estudiantes estarían en un promedio de 4.5 a 5.5 años en llegarse a graduar. Como un aproximado de 4 estudiantes llegarían a tener de 5.5 a 6.5 tiempo de aproximado de años en graduarse. Y los últimos, que sería uno, estaría de 7.5 a 8.5 años en graduarse. Aquí lo vemos en la gráfica, en la que más se muestra la curvatura serían de 5 a 6 años, como se muestra aquí, que serían el máximo de 12 y tendría una media de 5, como se muestra aquí, 5 de 5 años, 4 o 5 años. Una desviación estándar de 1050 y un total de 30 estudiantes. Aquí se muestra un poquito más la diferencia del símbolo individual, o sea, 4 estudiantes tenían un promedio de 4 años en obtener su título, como 12 estudiantes estarían en promedio para obtener su título en 5 años, unos 17 en tiempos de años 6, 7 personas tendrían en 7 años, es la fila 18, símbolo individual 18 tendría 18, 8 años en terminar sus estudios. Y aquí se muestra la gráfica que el primer cuartil es de 4, la mediana es de 5, el tercer cuartil es de 5.25, el rango intercuartil es de 1.25 y el total es de 30. Okay. Ok, iniciando con el siguiente tema, vamos a ver las medidas de posición relativa y gráfica de caja. Algunas definiciones de estas son: una puntuación Z o valor estandarizado es el número de desviaciones estándar que un valor X se encuentra por arriba o por debajo de la media. Los percentiles son medidas de ubicación que se denotan en P1, P2, así sucesivamente hasta llegar al P99 o Pn matemáticamente hablando, las cuales dividen un conjunto de datos en 100 grupos con aproximadamente un 1% de valores en cada grupo. Los cuartiles son medidas de ubicación que se denotan por cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, etc. Así como en la definición anterior de percentiles es de percentil 1, percentil 2, etc. Y dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales, con aproximadamente el 25% de los valores en cada grupo. Esto, como se le mencionó anteriormente y siguiendo con las definiciones, sería cuartil 1 o primer cuartil separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. Para ser más precisos, al menos el 25% de los valores ordenados son menores que o iguales a cuartil 1 y al menos el 75% de los valores son mayores que o iguales a Q1. Q2 o segundo cuartil igual a la mediana separa el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. El tercer cuartil o Q3 separa el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Para ser más precisos, al menos el 75% de los valores ordenados son menores que o iguales a Q3 y al menos el 25% de los valores son mayores que o iguales a cuartil 3. Siguiendo con las definiciones, para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consistentes en el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana del segundo cuartil y el tercer cuartil y el valor máximo.
Una gráfica de caja o diagrama de caja y bigotes es una gráfica de un conjunto de datos consistente en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo, y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil y la mediana y el tercer cuartil. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ejemplo de pesos de Coca-Cola regular y Pepsi regular en libras. Utilice la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Utilice la gráfica de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Ok, pasamos al ejercicio. Ok, pasando al ejercicio, aquí se nos pide utilizar la gráfica de caja para comparar los dos conjuntos de datos, o sea, los pesos en libras en Coca-Cola regular y Pepsi regular. Vamos a pasar a la gráfica, al programa, donde se nos muestra los pesos totales, el peso individual de cada una de las Coca-Colas y de las Pepsis, agarrando un muestreo, un total de 36 Coca-Colas y 36 Pepsis. Para llegar a hacer esta comparación vamos a utilizar la gráfica de caja. Nos vamos aquí a gráfica de caja, simple, aceptar, seleccionamos las dos conjuntos de datos, vamos a mostrar datos, vamos a mostrar los símbolos de valores hápticos y el intercuartil, la caja de rango intercuartil. Aceptamos y aquí se nos muestra lo siguiente. Okay. Dentro de esta gráfica se puede mostrar lo siguiente. Del lado izquierdo podemos mostrar los pesos totales que hay entre un rango de 0.84 a 0.79. La primera gráfica de caja sería el peso de Coca-Cola regular. Al pasar el mouse sobre ella nos puede desplegar la siguiente información: que los bigotes se pueden encontrar entre el 0.8062 y 0.8295, siendo este el valor más alto y el valor más bajo entre ellos dos. Tienen un rango intercuartil que se puede llegar a sacar con la resta de los bigotes, que sería dando un total de 0.006525. El cuartil 1 se mantiene ubicada en el 0.814475, siendo este el valor más bajo. La media se puede llegar a encontrar en los datos de 0.8171, y el tercer cuartil, que sería el más alto, es del 0.821, en un total de 36 muestras. Estos puntos que se encuentran por debajo de la caja son los valores, son aquellos, se podría decir que Coca-Colas que están como fuera del rango de los cuartiles, que se puede llegar a representar como símbolo de valor atípico. En la fila 17 el peso de la Coca-Cola regular es de 0.8044, uno de ellos. Y el que sería el más bajo, el que se encuentra hasta abajo, es el símbolo de valor áptico en fila 13. El peso de la Coca-Cola regular es igual a 7901. Por su parte, el peso de la Pepsi regular se encuentra más grande. Aquí se puede llegar a mostrar que los bigotes están entre 0.8319 el más alto y el 0.8139 el más bajo. El rango intercuartil, que sería la diferencia entre estos dos, es de 0.0049. En las ubicaciones, como se ha mencionado anteriormente, el peso de la Pepsi es más grande que el peso de la Coca-Cola. Así que, por lo tanto, los rangos o los cuartiles se encuentran mayores a esto, como por ejemplo, el cuartil 1 se encuentra en el 0.8211, la mediana se puede llegar a encontrar en el 0.8233 y el tercer cuartil se podría llegar a encontrar al 0.826, entre un total de 36 piezas. Aquí podemos encontrar
los que están por arriba, siendo un peso mayor. En la fila 16 el peso de la Pepsi regular sería de 0.8388 y el más alto de todos estos sería la fila 31. El peso de la Pepsi regular es de 0.841. Vamos a pasar a ver la gráfica más detalladamente, pasando por lo siguiente. Vamos aquí a la gráfica de caja simple, seleccionamos las dos, vamos a mostrar los datos y en esta vamos a mostrar el cuadro de intervalo de confianza de la mediana, caja de rango intercuartil, símbolos de los valores ópticos, símbolo de la mediana, déjenme ver, símbolo de la media y caja de rango. Si no me equivoco, así debe de ser. Ok, vale, vamos a aceptar. Y aquí nos muestra los siguientes datos. Los mismos datos de antes, solo que ahora se ve representada la caja como tal, encerrando a los dos datos que estaban por fuera de las medidas de los cuartiles. Y aquí se puede llegar a mostrarle por aquí debe estar el 95% del intervalo de confianza para la mediana. La estimación para el peso de la Coca-Cola regular sería de 0.8171 entre un intervalo de 0.8152 y 0.8192, datos entre menores y mayores, en un total de 36. Y aquí se mira englobado todo, más aparte una información extra. Al seleccionar todos los datos se les muestra la información de cada uno de los datos mostrados dentro de la caja, dando también una conexión entre lo que es la mediana, que aquí como se muestra desde 0.8171 se mira la conexión con esta y la gran diferencia que llevan una de otra. Así como su parte, el peso de la Pepsi regular, aquí se muestra la información igual, solo que aquí se nos muestra el mínimo de 0.8139, la mediana de 0.8233 y el máximo de 0.8401 en un rango de 0.0262 con un total de 36 y englobando las que están por fuera de la mediana y los cuartiles. Aquí por su parte el peso de la Coca-Cola regular se puede encontrar el mínimo de 0.7901, la mediana de 0.8171, el máximo de 0.8295 y el rango de 0.0394 en un total de 36. Y así se llegaría a mostrar la comparación entre el peso de la Coca-Cola regular y el peso de la Pepsi regular. Pasando al siguiente tema o a la siguiente pregunta. El problema, se lee lo siguiente: ejecución de calificaciones de crédito FICO en USA, en Estados Unidos. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa FICO y los datos se representan a continuación en el siguiente programa. A continuación, construye una gráfica de caja que incluye los valores del resumen de los 5 números. Ahora pasando al programa. Ok, para realizar este ejercicio vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a realizar una gráfica de caja explicando todo lo que viene en la calificación de FICO. Agarramos la simple, aceptar calificación FICO. Vamos a mostrar datos para una vez abarcar todo. Intervalo de confianza, símbolo de la media, símbolo de la mediana y listo. Aceptar. Y aquí se nos muestra los siguientes datos. Al pasar el cursor encima nos muestra que el mínimo de las calificaciones es de 568, la mediana es de
751.79, el máximo de 980, un rango entre 417 a 442. Y aquí se muestra el primer cuartil donde se encuentra ubicado es de 690 a 100, de 690.162, el rango más bajo. La mediana de 751, donde se encuentra el punto marcado, y el tercer cuartil de 852.34. El rango intercuartil se puede medir gracias a los bigotes, que sería 985 el más alto y 568 el más bajo. Y este rango estaría entre ellos dos, sabiendo que es una resta, y sería un total de 162.80 en un total de número de créditos de 30. Aquí la mediana, como hemos dicho antes, es de 751.798, y la media mostrada ahí es de 7.6504. Y sería todo. Siguiendo con los siguientes temas. Ok, pasando al siguiente capítulo, que se llama Conceptos básicos de probabilidad, pasamos a los siguientes conceptos. Definiciones. Un evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un evento simple es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. El espacio muestral de un procedimiento se compone de todos los eventos simples posibles, es decir, el espacio muestral está formado de todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Siguiente, vamos a pasar a las notaciones de probabilidades. P denota una probabilidad, A, B y C detonan eventos específicos, y P entre paréntesis A detona la probabilidad de que ocurra el evento A. Tres formas diferentes de calcular la probabilidad de un evento. Una de ellas es aproximación de probabilidad por frecuencias relativas. El segundo sería el método clásico de la probabilidad, requiere resultados igualmente probables, y probabilidades subjetivas. Pasando a una de las tres formas, que sería de las tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento, pasamos al siguiente. El primero, que sería la aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Realice u observe un procedimiento y cuente el número de veces de que el evento A ocurra en realidad. Con base en estos resultados reales, P o A, o como se dice anteriormente, la probabilidad de que ocurra el evento A se estima de la siguiente forma. Probabilidades de que ocurra el evento A sería el número de veces que ocurrió A, el número de veces que se repitió el procedimiento. Ok, gracias a esto pasamos al siguiente. Ejemplo de probabilidad de que un automóvil sufra un accidente. Calcule la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante un año. En un año recurrente de un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos, según datos de Statistical Institute of the United States. Es de 6.511.100 no se accidentaron. Ahora podemos utilizar el método de frecuencias relativas en la siguiente manera. El evento principal, o la probabilidad, que son los accidentes, es igual al número de automóviles accidentados entre el número total de automóviles. El evento de accidentes dentro de la probabilidad sería de 6.511.100 entre 135.670.000, da un igual de 0.048. No se puede utilizar el método clásico, ya que los dos resultados, accidente y ausencia de accidente, no son igualmente probables. Ok, pasando al siguiente, vamos a pasar al siguiente método. Método clásico de la probabilidad requiere resultados igualmente probables. Suponga que un procedimiento dado tiene n eventos principales distintos, y que cada uno de esos eventos simples tienen la misma posibilidad de ocurrir. Si el evento A puede ocurrir en S de
de estas n formas. Entonces, la probabilidad de que el evento A suceda sería el número de formas en que puede ocurrir A entre el número de eventos de simples posibles, lo que detonaría igual a S entre n. Un ejemplo de esto es el método clásico, ejemplo de probabilidad de ganar el premio mayor. Determinar la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería al seleccionar 6 números entre 1 y 60. Cada combinación tiene la misma probabilidad de ocurrir. Ahora sería 60, C, enter, o por 6 serían 500 millones, no, 5 millones 63.860, que sería igual de posibilidades o probabilidades que sucede el evento A sería 1 entre 50 millones 63.860, que sería un igual de 0.0002. Es una aproximada, pero se utiliza gracias al método clásico. Ahora bien, la tercera forma, que será de probabilidades subjetivas. La probabilidad de que suceda A se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. Aquí vamos al ejemplo. La probabilidad de que un astronauta sobreviva en la nave espacial. Estimar la posibilidad o probabilidad de que unos astronautas sobrevivan en una misión en una nave espacial. Los expertos consideran los eventos pasados, junto con los cambios en las tecnologías y las condiciones para hacer una estimación de la probabilidad. Hasta la publicación de este libro, los científicos de la NASA estiman una probabilidad del 0.99%. Se podría llegar a relacionar con que el 0.99% sería con que el 99% de que sobreviva, pero con un 1% de que no sobreviva, o el 0.1% de que no sobreviva. Se tomaría como el 1 al 100% de que sobreviva, y el 0.99 como 99% de que sobreviva, con un total de 1%, 0.1% de que no. Ahora bien, pasamos al ejercicio para esto. Analizar la siguiente lista de los 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Calcule las probabilidades de cada evento. Este se podría decir que es un evento utilizado con el método clásico de probabilidad, ya que se obtienen datos similares y se encuentran en posición de los 3 niños. Así que pasamos al siguiente. Que haya exactamente una niña sería entre 3 entre 24, que sería el total de niños en toda la tabla. De que salga exactamente una niña, 3 entre 24 sería 0.183 por 100, que sería el 100 total, sería el 12.55%. Y viéndolo visualmente se podría obtener de que exactamente una niña, 2 niños y una niña, 2 niños y una niña, 2 niños y una niña, entre las 3 posibilidades. Que haya exactamente 2 niños, se aplica el mismo caso, 3 entre 24 de 0.125 por 100 es igual de 12.5. Que se ve 2 niñas, 2 niñas y 2 niños. Y de que todos sean niños serían 1 entre 24, porque solamente se muestran una sola barra y son un total de 24 niños, que sería el de 0.04116 por 100, que sería el 4.16%. Okay. Ok, siguiendo con la presentación, vamos a pasar al siguiente tema. Notación de la regla de la suma. Esto es un evento compuesto, es cualquier evento que combine 2 o más eventos simples. Así que, por ejemplo, probabilidad de que A o B puedan llegar a suceder es igual a la probabilidad de A más la probabilidad del evento B menos la probabilidad de A y B. O, mejor dicho, P, probabilidad de A o B, o probabilidad de A o B es igual a P
en un solo ensayo ocurre el evento A o ocurre el evento B, o ambos ocurren. P entre paréntesis A denota la probabilidad de que ocurra A, y PB, la probabilidad P, detona que la probabilidad de que B ocurra. PA y P y B, o PA unión B, denota la probabilidad de que tanto A como B ocurran en el mismo ensayo. Aquí, como se puede ver en la imagen, de que la probabilidad de que el evento A suceda y la probabilidad de que el evento B suceda da una notación que dice la probabilidad de que A y B sucedan en el mismo ensayo. Regla intentiva de la suma. Para obtener probabilidad de A o B, calcule la suma del número de formas en que se puede ocurrir el evento A, y el número de formas en que se puede ocurrir el evento B, sumando de tal manera que cada resultado se cuente solo una vez. P, A o B, o probabilidad de que suceda A o B, es igual a esa suma, dividida entre el número total de los resultados en el espacio muestral. La regla de la suma se simplifica cuando los eventos son disjuntos. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes, cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, los eventos disjuntos no se traslapan. Entonces, probabilidad de que suceda A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. El complemento del evento A detona con A arriba, o A-arriba, consiste en todos los resultados en los cuales el evento A no ocurre. Eventos complementarios. Algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un evento A no ocurra. Y aquí se puede mostrar el ejemplo. Regla de la suma para los eventos complementarios disjuntos. PA o A, probabilidad de que suceda A más la probabilidad de que no suceda A. Y aquí se puede ver en el espacio muestral de que lo que está en azul es la probabilidad de que suceda A, y la probabilidad de que no suceda A sería todo lo gris, y ahí abajo sería la fórmula. La probabilidad de que no salga A es igual a 1 de un ensayo menos la probabilidad de que salga A. Gracias a esto pasamos al consiguiente ejemplo de prueba de bolígrafo. Suponiendo que se debe elegir a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con el resultado de prueba negativo o que mintió. Y aquí les voy a leer un poco. ¿El sujeto realmente mintió? No mintió o sí mintió. Resultado de la prueba positivo, salieron 15 no mintió y 42 en sí mintió. La prueba del bolígrafo indicó que el sujeto mintió, falso positivo o verdadero positivo. Resultado de la prueba negativo, por su contraparte, de no mintió de 32 y sí mintió de 9. La prueba del bolígrafo indicó que el sujeto no mintió, verdadero negativo y falso negativo. Suponiendo que se eligen al azar la misma pregunta, al azar una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcula la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. La solución sería la probabilidad de que salga negativo o no mintió, o probabilidad de que salga negativo o no mintió. P negativo más P no mintió menos P negativo unión de no mintió, un total entre el total del espacio muestral. Esto sería el 32 más 9, el P negativo, 32 verdadero negativo, menos 9 del falso negativo, más el 15 del no mintió del resultado positivo, menos el 42 del sí mintió. Más el 32 de no mintió de resultado de prueba negativo, menos 32 del mismo resultado de prueba negativo entre las 98 personas, dando un resultado de 41 más 47 menos 32 entre 98, 56 entre 98 y un total de que la probabilidad de elegir a un sujeto con el resultado de prueba negativa no mintió es de 0.5417. Multiplicado por 100 sería el 57% de la probabilidad de elegir al sujeto con el resultado de la prueba negativo. Ahora bien, agarrando el mismo ejemplo,
Personas que fueron sometidas a la prueba. Calcule la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativo o haya mentido. De prueba, un resultado de prueba negativo. Aquí se hace lo siguiente. Solución P negativo o si mintió, o P negativo U si mintió. Aplicamos la misma fórmula, ahora aplicando lo de la probabilidad de que sí haya mentido. 32 más 9 más 42 más 9. Por la unión de si mintió, menos 9. Entre 98, que sería 41 más 51 menos 9 entre 98. Un total de 83 entre 98, dando un resultado de 0.84 o estadísticamente hablando un 84% de la probabilidad de elegir a un sujeto con el resultado de prueba negativo o de que no mintió. Ok, para terminar vamos a empezar con el último tema. Notación de la regla de multiplicación. P entre paréntesis A y B o probabilidad de que A y B igual a P, el evento A ocurre en el primer ensayo y el evento B ocurre en el segundo ensayo, también conocido como notación en multiplicación o en símbolos. P sería P entre paréntesis A y B sería igual la probabilidad de que suceda A por la probabilidad de que suceda B. La regla para el cálculo de P entre paréntesis A y B se denomina regla de multiplicación, porque implica multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma la probabilidad del segundo evento, es importante ajustar la probabilidad de B para que refleje la ocurrencia del evento A. Notación de la probabilidad condicional. P, B, A. Representando la probabilidad de que un evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió, podemos leer BA como B dado A, o como el evento B ocurre después de que el evento A ya ocurrió. Dos eventos A y B son independientes, cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. De manera similar, muchos otros eventos son independientes. Si la ocurrencia de cualquiera de ellos no afecta la probabilidad de ocurrencia de los demás, si A y B no son independientes, se dicen que son dependientes. Dos eventos son dependientes si la ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro, pero esto no es necesariamente significativo que uno de los eventos sea la causa del otro. Regla formal de la multiplicación. P entre paréntesis A y B es igual a P probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Regla intuitiva de la multiplicación. Aquí vemos un diagrama donde implica de la regla de multiplicación. A y B son eventos independientes. Si es un sí, un diagrama de if, sería la notación de probabilidad de que A y B sucedan es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. En el caso contrario de que no sean dependientes, se dice de tal forma de que la probabilidad de que A y B sucedan es que A es igual a la probabilidad de que suceda A por la probabilidad de B dada A. Asegurarse de calcular la probabilidad del evento B suponiendo de que el evento A ya ocurrió, mejor, en otras palabras. Siguiendo con esto, vamos a pasar al ejemplo. Control de calidad de la fabricación de marcapasos. Los marcapasos se implementan en las pacientes con la finalidad de estimular el pulso cuando el corazón no puede latir por sí mismo. Cada año se implementan más de 250.000 marcapasos en Estados Unidos. Por desgracia, los marcapasos en ocasiones fallan, aunque la tasa de fallas es baja, como de un 0.0014 por año, según datos del Pacemaker and ECG Generation Malfunctions and Maisel et al. Journal of the American Medical Association, Vol. 295, número 16. Considerando una pequeña muestra de 5 marcapasos que incluyen 3 que funcionan bien, denotados por B, y 2 que son defectuosos, denotados por D. Un investigador médico desea seleccionar 2 marcapasos al azar para realizar un experimento. Calcule la probabilidad de que el primer marcapasos
seleccionado funcione bien, B, y que el segundo marcapasos también funcione bien, B. Utilice los siguientes supuestos. A. Supongamos que los dos seleccionados aleatorios se realizan con reemplazo, de manera de que el primer marcapasos seleccionado se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Y por su lado contrario, el lado B, supongamos que las dos selecciones aleatorias se realizan sin reemplazo, de manera de que el primer marcapasos seleccionado no se reincorpora a la muestra antes de elegir al segundo. Antes de proceder y para tener mayor claridad, sería útil visualizar los tres marcapasos que funcionan bien y los dos marcapasos defectuosos, como se muestran a continuación. Bueno, 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 defectuoso, defectuoso, un total de 5, 3 buenos y 2 dañados. Si los dos marcapasos seleccionados al azar con reemplazo, las dos selecciones son independientes, ya que el segundo evento no se ve afectado por el primero. En dada selección hay tres marcapasos que funcionan bien y dos defectuosos, de manera que obtenemos la probabilidad A de bueno, bueno, bueno y dañado. Probabilidad B, bueno, 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 dañado, dañado. En esto no se mira gran diferencia, ya que como sabemos que la primera vez que se saca se va a volver a reincorporar fácilmente, se va a volver a sacar otro bueno. La probabilidad del que marcapasos es bueno y el segundo marcapasos es bueno. Así, aquí se denota la regla matemática, donde 3 entre 5, 3 buenos entre 5 totales por 3 buenos entre 5 totales da un igual de 9 entre 25 probabilidades. Una probabilidad de 0.36 o multiplicado por 100% para que salga la probabilidad matemática sería del 36%. Ahora bien, ejemplo de control de calidad, el mismo ejemplo, pero sin reemplazo. Si los dos marcapasos se seleccionan al azar sin reemplazo, las dos selecciones son dependientes, ya que la probabilidad del segundo evento se ve afectada por el primer resultado. En la primera selección, 3 de los 5 marcapasos funcionan bien. Después de elegir un marcapasos que funciona bien en la primera selección, quedan 4 marcapasos incluyendo 2 que funcionan bien. Por lo tanto, probabilidad A, la primera vez que se saca, 3 buenos, 2 dañados. La probabilidad B, 2 buenos, 2 dañados. Esto debido a ya que se sacó uno y no se vuelve a reincorporar. Así que P, la probabilidad del que marcapasos es B y el segundo marcapasos es B, sería 3 entre 5 por 2 entre 4. 3 buenas en un total de 5, 2 buenas en un total de 4. Daría un igual de 6 entre 20, que sería igual al 0.3% o al 30%. Ahora bien, vamos a pasar al ejercicio. Oiling Tire Company produce un lote de 5.000 neumáticos que incluye exactamente 200 que están defectuosos. Si se selecciona al azar 4 neumáticos para instalar a un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? Aquí nos da un total de 5.000 neumáticos incluyendo 200 que están defectuosos. Si quitamos esos 200 a los 500 serían unos 4.800. Este tipo de ejercicio de multiplicación sería sin reemplazo, ya que se dice que se toman al azar y no hay si afecta el primer evento al segundo. Así que de 200 defectuosos y 4.800 buenos se denota 4.800 buenos entre 5.000 en total por 4.799, ya que se sacó 1 entre 4.999, se sacó 1, 4.798 entre 4.998, 4.797 entre 4.997, da un total de 0.8493, y este 0.8493% daría el 84.93% de la probabilidad de instalar neumáticos buenos, los 4 neumáticos buenos en un automóvil. Esto ha sido todo por mi parte, espero que les haya gustado esta unidad y pues nos vemos en la próxima unidad.